Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al Aula del Señor Jesucristo y a los que están escuchando por YouTube. Hoy es 6 de diciembre, día lunes del año 2021. Y vamos a empezar esta semana siguiendo con esta serie de estudio. Y en el día de hoy me toca considerar la pregunta: ¿qué es el bautismo? La respuesta es la siguiente. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento que fue instituida por Jesucristo, a fin de que sea para el bautizado una señal de su comunión con Él en su muerte, sepultura y resurrección. O sea, una señal de estar injertado en Él, del perdón de pecados, y darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Y eso es lo que vamos a considerar en estos minutitos que nos queda. Lamentablemente en las iglesias de hoy hay una gran confusión sobre esto del bautismo, y aunque se bautiza bíblicamente, creo que se le da mayor importancia a ciertas clases del bautismo del Espíritu Santo, más que lo que significa esta ordenanza. Nosotros tenemos dos ordenanzas, no le quiero decir sacramento, pero ordenanzas, son instituidas por Cristo. A mi saber, son dos. No son 7 como dice Roma, son dos, que es bautismo y Santa Cena. Ordenanzas que dejó el Señor. Aunque en las iglesias del día de hoy se habla del bautismo y se bautiza, se le da más importancia al bautismo del Espíritu Santo, hablar en lengua y otras cosas raras que ellos creen que eso es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Aunque sí, en las Escrituras está, que él dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo, o sea, cuando estaba bautizando Juan el Bautista, pero eso es otra cosa, que vamos a hablar dentro de un rato. Pero en la Biblia habla de varios bautismos. Ejemplo uno, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Existe? Claro. Espere, no se anticipe, pero no como estos que ellos creen. Nosotros también, muchas veces cuando hablan de nosotros, de las denominaciones, dicen, estos no creen en el bautismo. Claro que creemos. Bautismo del Espíritu Santo. No de la risa, ni de lenguas que no se entienden nada, que ni siquiera son lengua, porque lengua significa idioma. Entonces, ¿qué es esto del bautismo? Porque hay otras clases de bautismo, como el bautismo, podríamos decir, de sufrimiento, cuando ellos se acuerdan que estaban los discípulos que querían obtener algo en un lugar y sentarse a la izquierda o a la derecha del reino, y él le dijo si podían ser bautizados con el bautismo de él. Y él le dijo, ¿podés ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Le estaba hablando de un bautismo de sufrimiento. Entonces en la Biblia no siempre que miremos va a aparecer la palabra bautismo como meterse en el agua, sino ser sumergido. Ustedes van a ser sumergidos o identificados conmigo en el sufrimiento. ¿Ve? En el bautismo, ustedes van a bautizarse, o sea, van a identificarse con mi sufrimiento. Sí, ciertamente sí lo van a hacer y murieron. El bautismo también del Espíritu Santo, sí. Ahora vamos a ver que hay un bautismo del que estamos hablando ahora, del bautismo de las aguas. Y ese es el que voy a tocar ahora. Ahora en la época de Jesucristo no hacían eso, o sea, por eso iban, le preguntaban, en esa época estaba, vamos a decir, ¿se acuerda cuando le dice por qué bautizabas a Juan el Bautista? ¿Por qué bautizas tú si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces vemos que Juan el Bautista introduce el bautismo en el Nuevo Testamento. Me acuerdo que una vez me preguntaron hace años, me dijeron, ¿ustedes son bautistas porque son seguidores de Juan el Bautista? No, no es así, amados. No somos bautistas porque creemos en lo que enseñaba Juan el Bautista. No es así. Es una ordenanza del Señor Jesucristo. ¿Mm? Ahora que lo introdujo, sí, pero no fue por él. Fue en la dispensación, ya ustedes saben, el Nuevo Testamento del Evangelio, o al principio del Evangelio del Señor Jesucristo. Acuérdense, dice en Marcos 1:14, dice, en el principio del Evangelio del Señor Jesucristo bautizaba a Juan.
Entonces en el ministerio de Cristo era así. Ahora, ¿qué refería? Escuche, el bautismo de Juan, porque es diferente el bautismo de Juan el de ahora, aunque era con agua. ¿Qué hacía referencia a este bautismo? Bueno, hacía referencia a que se arrepintieran de sus pecados para, vamos a decir, para la purificación de los pecados, pero apuntaba a un Salvador que iba a venir pronto. ¿Mm? Y era así lo que decía él en Hechos, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús, en Hechos 19:4. Entonces cuando bautizaba a Juan, decía, arrepiéntase de su pecado porque está pronto a venir el Mesías. Eso es lo que era el bautismo de Juan, pero no es lo mismo que después de la ascensión de Cristo, ¿sí? Porque es diferente. Cuando Pablo andaba predicando, creo que fueron bautizados, sí, en el de Juan, pero en nombre de Jesús no. Entonces es diferente, ya van a saber por qué. ¿Mm? En estos minutitos que me queda voy a tratar de explicarlo. Entonces, Juan el Bautista no se envió por sí solo. Este ministerio se lo encargó Dios a Juan el Bautista. Fíjese que dice, él, el que me envió a bautizar con agua, me dijo, o sea, en Juan 1:33. Entonces, el que me envió, o sea, ¿quién es? Dios. Ese ministerio, cualquier persona no se pone a hacer las cosas por sí solas. Siempre atrás está el Señor. Y en este caso, Juan el Bautista, el Señor lo había encomendado para hacer eso, bautizar. Ahora, en la época de Juan el Bautista, no todos se arrepentían. Escuche, no me da tiempo de hablar de esto, pero a grandes rasgos. En una época, lo peor que puede haber hacer usted es predicarle a alguien que cree que es salvo. Decirle que no nació de nuevo, que se debe arrepentir de su pecado, porque lo peor, ellos creen que son salvos. Por más que usted le predique el verdadero, le decir el evangelio, no lo saben. Son 4 evangelios. Acepta a Jesús. Y no salen de ahí, no conocen ni la justificación, pero no le puedo decir que no. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Juan el Bautista en esa época le predicaba a ellos, a Israel mismo, a Jerusalén. Por eso que no todos recibieron este arrepentimiento para recibir al Mesías que iba a venir. No, no todo el pueblo quiso, o sea, ser parte. Aunque era parte del pueblo de Dios, no era solamente por de palabra o de la circuncisión. Ellos tenían que nacer de nuevo. ¿eh? No todos reconocieran la justicia de Dios al ser bautizados con el bautismo de Juan. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Ahora, fíjese que en este mismo bautismo, no sé si se acuerda usted, llega el Señor Jesucristo a bautizarse y yo me veo la cara de él abriendo los ojos, ¿no? Como diciendo, yo estoy bautizando para anunciar tu nombre y tú te vienes a bautizar. ¿Cómo es esto? ¿Eh? Bueno, acuérdense que el Señor Jesucristo cuando se bautiza, incluso por Juan, esto porque era, escuche, era una ordenanza del Padre que le había dado a Juan el Bautista, ¿sí? Pero él también estaba sujeto, el Señor Jesucristo. Por eso cuando mucho hablamos de la sujeción, o vamos a decir, el cabeza, él estaba sujeto cuando vino al Padre, y él tenía que cumplir todo lo que él decía, incluso esta ordenanza, ¿se acuerda? Que él le dijo que se tiene que hacer toda justicia, que cuando él se bautiza. Pero ¿por qué usted sabe por qué le dice que se tenía que cumplir todo esto, toda justicia? Porque escuche, no me da tiempo de hablar, pero Cristo es nuestro cabeza federal, Él es el que nos representa. Ahora se tenía que bautizar en su humanidad, porque Él no se tiene que arrepentir nada, Dios mismo. Ahora no me da tiempo de hablar de lo que es cristología, pero en la parte humana de Él se tenía que identificar con nosotros, porque Él, como hombre, venía a representar a la humanidad. Y era necesario que tomara ese lugar de ese bautismo. Por eso que él se arrepiente, pero no como él, sino en sentido, en nuestro lugar, hace eso. Como en la muerte también y la resurrección, después que vamos para ser justificado. Pero él, entonces, viene a cumplir todo lo que es la justicia. ¿Ve? Él no dijo, yo soy el Cristo que hace, no tengo que hacer esto. ¿Por qué? No, él vino y se identificó con nosotros. Y eso, y sale una voz, ¿se acuerda que del cielo que se oyó que dice, este es mi hijo amado en quien me he complacido? Ahora si él se sometió al Padre y a cumplir esta ordenanza, esto no nos hace a nosotros, no nos compromete, en esta ordenanza que él mismo cumplió, llevó a cabo.
No es si quiero o no quiero. Es una ordenanza el bautismo. Y él mismo dijo, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y él la cumplió. Entonces, es una ordenanza que él ha dejado, ¿sí? Para llevar a cabo el bautismo en las aguas. No me da tiempo de hablar, quizás más adelante voy a ver si en esta semana, escuchen bien lo que voy a decir. Voy a hacer quizá un audio de si es bautismo por las aguas de inmersión completa o solamente, o si se puede bautizar bebé. Sabemos que nosotros somos bautistas y cuál es nuestra posición. Deben hacer de nuevo la persona, creer y ser bautizado sumergido completamente. ¿Sí? ¿Eso salva? No, no salva. Pero es una ordenanza, si es una ordenanza debe ser cumplida como el Señor lo manda. Pero eso es eso es otro asunto. Asunto que debe ser cumplida esta ordenanza. Ahora, acá vamos a, en estos minutos que me quedan, a explicar un poco más dicho esto. El bautismo, ahora en el agua, ¿qué es lo que mostraba o qué señal? Muestra de la señal de la comunión. Creo que es en Gálatas 3:27, dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Escuche, cuando usted se mete en el agua, no es que dice, se mete y dice, aunque es parte en verdad, simboliza eso, que dice, se mete al agua y la persona es como que se mete en la tumba y se sumerge. Y cuando se levanta para arriba, la persona se levanta en resurrección, simbolizando, vamos a decir, o teniendo la comunión con Cristo. Aunque en el sentido espiritual eso es verdad, no sucede en el bautismo, como dice creo que Roma, otros más. No sucede eso, amados. Eso ya sucedió espiritualmente. Eso solamente simboliza algo que ya tiene que haber sucedido. Usted mismo puede ver cuánta gente que se bautizó y no ha pasado nada. Por más, tiene que ser bautizados en Cristo para ser revestido de Cristo, del Espíritu de Cristo. Y esta es una señal de nuestra comunión con Él. ¿En qué cosa? Bueno, en su muerte. Si hemos sido bautizados en su muerte, dice Romanos 6:3. Entonces, esto tiene que suceder en el Espíritu. Esta es una señal que ya tenemos comunión con Él. Como ayer hablaba en la prédica, nos permite el Padre Dios participar de su naturaleza divina, que hablé en segunda de Pedro. Entonces, y eso es en su sepultura. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. Acuérdese, no es el agüita, es lo que sucede cuando el bautismo del Espíritu Santo viene y desciende. Pero no es estas cosas que ustedes ven en estas iglesias. Sí creemos que el Espíritu Santo viene y el Señor Jesucristo a nosotros. Y en su resurrección, porque si fuimos unidos a Él en la semejanza de su resurrección, dice Romanos capítulo 5, si no me equivoco, entonces es así, al ser unidos con Él también somos unidos, no solo en su muerte, sino que si estamos unidos con Él, somos unidos en su resurrección. Por eso que nosotros creemos, yo por lo menos de la denominación no salva, ¿está? Pero como reformado creo que tiene que haber no solamente una reforma externa, por medio de estudio de las escrituras, si la palabra de Dios fue sembrada en usted, como dice Pedro, Pedro le dice la semilla, o la palabra es simiente, la palabra en el griego es semen. Si el semen, esa es la palabra que aparece ahí en Pedro, o la semilla, fue puesta en usted, entonces usted tiene vida, aunque no se vea, porque la semilla está bajo la tierra, pero tiene que salir y crecer. Entonces, ¿qué sucede? Si es así, usted tiene vida, porque fue puesta la semilla en la tierra, pero tiene que salir afuera. Eso. ¿Qué hay? Resurrección. Tiene que haber vida. Entonces, ahora, ¿cómo tenemos esta comunión? ¿Cómo me apropio de esto? Es por medio de la fe. Si habéis resucitado con Él por la fe. Es en la acción del poder de Dios. Es cuando usted cree, ¿sí? En la muerte, en la persona de Cristo, en que murió, que usted muere con Él, que resucita con Él. Debe creer eso, no me tiro agüita. Entonces el bautismo, estamos injertados en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo, dice Romanos 6:3.
Y esto también es una señal de qué? De que el viejo hombre fue crucificado. Por eso no puede, yo veo muchos que dicen que son cristianos y ustedes los ven haciendo un montón de cosas del mundo. Con el chiquitín, el rap del mundo, hablan como el mundo. Perdón que lo voy a decir, pero como en mi época lo decíamos, el viejo Adán sigue vivo, anda moviendo la colita así como un perrito. Dice, soy cristiano. Usted lo mira mm, y como no pasó nada. Ese viejo Adán o esa vieja Eva sigue viva. Quizás se bañó un poquito con agua y se puso una vestidura limpia, así por fuera, pero internamente no pasó nada. El viejo hombre no ha sido crucificado. No fue destruido el pecado, por lo menos el poder, porque en eso significa. ¿eh? Tampoco podríamos decir no tiene la absolución del pecado en el sentido, no por el bautismo, porque el bautismo no crea nada, y no me da tiempo de esto, de esto del lavamiento de las inmundicias del pecado. Cuando dice bautízate y lava tus pecados. ¿eh? Pero es solamente la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica de la culpa, de los pecados, ¿sí? Pero a mí no me da tiempo esto, pero sí es necesario que cumpla esta ordenanza. Y no solo eso, que en el bautismo tener vida nueva y de verdad ha sido bautizado, también un compromiso en nuestra vida cristiana, incluso fraternal o en la comunidad. Fuimos bautizados en un cuerpo, y si fuimos bautizados en un cuerpo, entonces debemos amarnos todos, porque estamos injertados. Es un compromiso también, si resucité en Cristo, andar en novedad de vida. Y es así. Esto ha sido una ordenanza y es permanente en la iglesia de Cristo hasta cuando Él venga. Podría hablar un poquito más, pero vamos a cerrar acá. Que tenga un bonito día y nos vemos mañana, si Dios quiere, con otro estudio.